Y para conocer más sobre el contexto de esta información que llega desde los Estados Unidos, la extradición del expresidente peruano Alejandro Toledo, vamos a conversar con el abogado penalista Luis Lamas Pucho. Él, reitero, en algún momento también ejerció la defensa del expresidente peruano Alejandro Toledo. Es un reconocido abogado penalista que ha podido conocer un poco este caso y ya lo tenemos en la videollamada. Doctor Lamas Pucho, le agradezco su tiempo, le doy los buenos días y le pregunto, ¿cuánto tiempo puede tardar a la justicia norteamericana y a la justicia peruana coordinar la llegada de Alejandro Toledo al Perú? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, en principio yo fui abogado de Alejandro Toledo indirectamente porque yo era el abogado de la señora Eva Fennerman cuando recién este caso estalló ante la opinión pública en cuanto a la adquisición de algunos inmuebles. Fue una oportunidad para conocerlo a Alejandro Toledo. En dos oportunidades viajé a los Estados Unidos para entrevistarme con él y hemos llegado a la situación que ahora es de conocimiento público. Al respecto quería manifestarte que un proceso de extradición se define en última instancia en términos absolutamente materiales cuando Alejandro Toledo esté bajando del avión que lo trae de los Estados Unidos y tenga que ser conducido a las autoridades, en este caso me imagino al centro carcelario de Barbadillo, en donde están recluidos dos exmandatarios. Mientras eso no se concretice y se materialice en términos físicos y presenciales, como lo estoy recalcando, la temática de la extradición sigue siendo un problema que no se define porque las extradiciones se caracterizan, a diferencia de los procesos penales ordinarios normales, en los que hay una tremenda presencia política en cuanto a la decisión si efectivamente una persona es o no es extraditada. En los países de América Latina, en el caso de los Estados Unidos en concreto, sucede de que las extradiciones se tramitan a dos niveles. Uno, a nivel jurisdiccional, que es el tema legal, en la que se analiza si efectivamente se cumple o no se cumple con las exigencias. En el caso de Toledo hay de por medio un tratado bilateral de extradición con los Estados Unidos y es en última instancia la decisión política del gobierno de los Estados Unidos la que decide. Entiendo que ya hay un pronunciamiento y una aceptación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos que vendría a ser, digamos, el órgano político que toma la decisión. Ahora, sin embargo, ahí iba mi pregunta, señor Lamas Pucho, ahí iba mi pregunta precisamente. En el entendido de que ya se tomó la decisión política desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos de conceder la extradición, de ahí, desde ese momento en el que se emite la resolución, ya hay la decisión política en los Estados Unidos, hasta que Alejandro Toledo pise suelo peruano. ¿Cuánto tiempo puede pasar? ¿Estamos hablando de días, de semanas o de meses? Mira, puede durar semanas, puede durar meses, porque, como te vuelvo a manifestar, hay decisiones de contenido político que ya habrían sido finiquitadas en el presente caso, pero también Alejandro Toledo tiene abogados que lo están defendiendo. Y no se descarta la posibilidad de cualquier gestión de carácter jurídico, legal, a los efectos de impedir que Alejandro Toledo sea repatriado al Perú sobre la base de lo que se solicita la extradición. O sea, ¿me está diciendo usted que queda todavía una posibilidad de apelación? ¿Queda todavía algún recurso que pueda presentar Toledo? Yo te lo digo como abogado, nunca están agotadas todas las posibilidades. En el camino pueden surgir muchos hechos. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, que él tiene que ser extraditado y tiene que afrontar sus responsabilidades. Pero el tema se define, como acabo de recalcártelo, el día que Alejandro Toledo esté llegando en un avión y sea entregado a las autoridades judiciales en el Perú. Hasta que eso no se concretice, siempre hay posibilidades de que surjan inconvenientes de distinta naturaleza. Recuerda que ya en anteriores oportunidades también se dijo que Alejandro Toledo iba a llegar en los próximos días y hasta la fecha no ha sido.
Entendemos que así debe ser y que se habrían agotado todos los trámites, pero para tratar de ser absolutamente realista, esperemos que Alejandro Toledo arribe al Perú en estas condiciones. De ser así, me imagino que las próximas semanas tendrá que llegar al Perú. Hay de por medio todo un procedimiento protocolar en la que interviene el Ministerio Público, interviene la Cancillería, la Policía. Como tú te imaginarás, hay que desarrollar toda una logística a nivel bilateral con la finalidad de poder traerlo bajo esas condiciones, ¿no? Correcto, se entiende que por supuesto tiene que haber una preparación para ese momento donde esta persona que fue presidente peruano sea entregado de la justicia norteamericana a la justicia peruana. Pero quería ir también al fondo del asunto y al caso por el que se está trayendo a Alejandro Toledo. Es este caso que tiene que ver con presunta corrupción en la licitación de la carretera interoceánica. ¿Qué le parece a usted o cuál le parece a usted que ha sido el elemento que ha pesado más en las valoraciones de los jueces para llevar a fondo a Alejandro Toledo, ponerlo en el banquillo de los acusados e imputarle este cargo de colusión? ¿Podría haber sido quizá los testimonios que en su momento dieron los exdirectivos de Odebrecht? Mira, el tema de Odebrecht ha sido y es un tema escabroso, políticamente manejado, se superpone información en términos de oportunidad, valor de la información y quienes están de por medio. No es un sistema de justicia totalmente limpio y transparente en el sentido de que el caso de Odebrecht, por la característica de los involucrados, tiene un matiz político muy importante. En el caso de Alejandro Toledo ha habido procesos de colaboración eficaz y ahí también hay un tema bastante discutible, como ha sido el caso del fallecido señor Joseph Maiman, que era, digamos, el representante conspicuo que manejaba los intereses de corrupción. Él nunca pudo ser extraditado porque falleció en Tel Aviv hace ya aproximadamente un año, pero la información que él proporcionó, al margen de una serie de cuestionamientos en cuanto a la forma y la manera como se tramitó ese proceso de colaboración, para los intereses de Alejandro Toledo implicaron pues un sustancial cambio en cuanto a la ruta de los acontecimientos. Claro. Y tú sabes que en el tema de colaboración eficaz se pueden decir muchísimas cosas. Lo real y lo concreto es que Maiman se acogió a la colaboración eficaz de acuerdo a la información periodística que se maneja. No necesariamente se le incautaron todos los montos que correspondían como consecuencia de este grave proceso de corrupción, y habría que ver de qué manera esa temática está vinculado con la interoceánica. Correcto, para poner un poco en contexto a nuestra audiencia, la figura de Joseph Maiman es la figura de una persona cercana al expresidente a quien la Fiscalía le está imputando haber sido, digamos, la persona que recibió el presunto soborno, en este caso se habla de 31 millones de dólares, y que los ingresó o lavó ese dinero, operó, digamos, como la persona, como el testaferro de Alejandro Toledo. Esa es la imputación que hace la Fiscalía de la figura de Joseph Maiman, y allí también, digamos, se desprende el cargo de Alejandro Toledo en el delito de lavado de activos, que es otro delito. Eso quería también preguntarle, la figura, la tipificación delictiva. Son dos procesos de extradición. Uno por el caso de Coteva, en la que está Elian Carr, y este es el caso de la transoceánica. Evidentemente que la columna vertebral son temas de corrupción. En el caso de la transoceánica estamos hablando de un delito de colusión agravada. En el caso de Coteva es un tema de lavado de activos, aunque bajo las mismas circunstancias y características habían metodologías muy parecidas, es decir, la presencia de empresas de fachada, la presencia de testaferros, la presencia de paraísos financieros, transacciones financieras, y esto en el escenario de lo que ha significado Odebrecht. Entonces, yo
No conozco exactamente porque yo ya no continué siendo abogado de Toledo, y es un tema que tendrá que ser procesado y ventilado cuando esto se inicie a nivel de la etapa del juicio oral. Claro, Pero como te recordamos, digo, cada uno tiene su propia complejidad, ¿no? recordamos a quienes nos ven que Alejandro Toledo en los últimos años vivía en California, vivía en los Estados Unidos, vive allá, permanece bajo monitoreo de las autoridades estadounidenses. Se hablaba de que está en este momento con un grillete electrónico. ¿Puede argumentar a su favor Alejandro Toledo alguna situación en torno a la edad que tiene? Hablamos de una persona que supera los 70 años, pero ¿por allí podría pasar algún recurso que presente en su defensa el expresidente peruano? La edad es un factor que, en el caso que se defina la responsabilidad penal, atenúa de manera significativa el número de años. Pero aventurarnos a adelantar opiniones sobre un juicio que todavía no ha empezado, porque en el caso de Toledo solamente se ha investigado, todavía no se ha llevado esto Claro. al juicio, que es Para donde eso se lo va traen, realmente para a que inicie el juicio. desnudar toda la temática. Entonces, habrá que esperar qué cosa es lo que sucede durante ese juicio, si él acepta o no acepta su responsabilidad, cuáles serían las pruebas que él podría aportar para demostrar su inocencia, porque el hecho de que lo traigan tampoco no significa que ya lo hayan condenado. Exacto, es importante precisar eso. Convicción sumamente fortalecidos para que una corte norteamericana haya decidido que hay razón para extraditarlo, hay razón para investigarlo y hay razón para enjuiciarlo. Y concretamente Pero esa es la noticia y claro, a la expectativa de lo que pueda ocurrir con el juicio que se tiene que iniciar contra este expresidente. Luis Lamas Pucho, abogado penalista, una persona que conoce bien el caso y que por supuesto también conoce bien los procedimientos en estos juicios a exmandatarios en el Perú. Le agradezco mucho, doctor Lamas Pucho. bien, hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Saludos. A usted.